Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C91, capítulo 91. Capítulo 91. Quiero un oponente que no sea un grupo de mocosos. 1. Disculpe, princesa Isabella, ¿podemos sentarnos aquí? Isabella giró la cabeza para ver a los estudiantes de segundo año. ¿Qué pasa con tus exámenes? Acabamos de terminar. Vinimos a ver los exámenes de primer año. El turno de Patrick aún no ha terminado, ¿verdad? Está a punto de empezar. Entonces no llegamos tarde. Gracias. Y los estudiantes de segundo año se sentaron, manteniendo una ligera distancia de Isabella. Cuando Isabel miró a su alrededor. La galería ha crecido. Era común que personas ajenas observaran los exámenes de la Facultad Knight. Pero esta vez había un número inusual de personas. No solo estaban presentes estudiantes de segundo y tercer año, sino también estudiantes y profesores de otros departamentos, e incluso personas ajenas que llevaban pases de visitante en el pecho. Todos ellos se centraron en la persona que ahora caminaba hacia el centro del campo de entrenamiento. Patricio Schneider. El ojo de la tormenta que había provocado una serie de incidentes inmediatamente después de su ingreso y, en el proceso, aplastó al subcampeón de tercer año, Zorek Penola. ¿Qué tan hábil era él? Se sabía públicamente que la habilidad de Zordik era la de un caballero maduro de 3 estrellas. Si Patrick hubiera derrotado a un Zordik así, tenía que ser al menos un 3 estrellas, o quizás incluso un 4 estrellas. Si es así, es un talento que no volverá. Si ya tiene 3 estrellas en su primer año, ¿no tendrá al menos 4 estrellas cuando se gradúe? Quizás incluso alcance las 7 estrellas en el futuro. De hecho, una figura notable ha surgido del este. Debe ser por eso que el conde Parmas, el margrave de Oriente, le dio una carta de recomendación. Hablando de eso, escuché que también logró grandes hazañas en Oriente. ¿Hechos en Oriente, jugó un papel activo en la subyugación de monstruos? No. Escuché que tomó la cabeza de un mago negro. ¿Un mago negro? Tuvo suerte a una edad tan temprana. Personas de diversos lugares, como las altas familias nobles, la Torre de la Verdad y los templos, observaban de cerca a Patricio. Sin que él lo supiera, Patrick ya se había hecho bastante famoso en la capital. Esto será problemático incluso si gana. Isabella murmuró mientras veía a Patrick entrar al campo de entrenamiento. ¿Qué vas a hacer, Patrick? Patrick miró alrededor de los asientos de los espectadores que rodeaban el campo de entrenamiento. Desde personas que salían por curiosidad hasta quienes lo observaban con una mirada seria y evaluadora. Se había reunido bastante gente. Al final, llega a esto. Al final vuelvo a llamar la atención de la gente. Patrick había anticipado que llegaría un día como este. Teniendo en cuenta sus habilidades y planes futuros, a menos que fuera a esconderse en algún valle montañoso profundo y solo entrenar como un maestro solitario, la fama era inevitable. TSK, 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 ¿qué pasa con esta deslumbrante belleza, genio innato y carácter noble? Un hombre tan grande como yo no puede evitar la atención del mundo. ¿Este bastardo tenía siquiera conciencia? En cualquier caso, Patrick no era de los que se ponían nerviosos ante semejante situación. En su vida pasada, los primeros pasos del gran maestro dragón radiante Jin Cheon comenzaron a la edad de 22 años. Un discípulo de una pequeña secta llamada Secta Dragón Gemelo comenzó su viaje en el mundo marcial. Desafió a duelo a un anciano de la secta Wu Dan y ganó. A partir de ahí, celebró 100 duelos consecutivos. El resultado fueron 100 victorias en 100 batallas. La mayoría de sus oponentes eran maestros de alto nivel llamados los famosos veteranos del mundo marcial o líderes de la Alianza No Ortodoxa. La leyenda del gran maestro dragón radiante comenzó con un joven, que aún no tenía 30 años, derrotándolos a todos. 16. Un poco antes que mi vida pasada, pero empezar ahora no estaría mal. Una sonrisa adornó los labios de Patrick mientras hablaba.
crearé una leyenda muy pequeña en la academia. Mientras Patrick estaba en el campo de entrenamiento, un profesor habló. La oponente es George Formov. Sí. El oponente designado por el profesor estaba a punto de pisar el campo de entrenamiento, pero Patrick levantó la mano para detenerla. Solo un momento. Luego, Patrick miró al profesor y dijo: No será divertido enfrentar a 10 niños contra mí. ¿Qué dijiste? Es demasiado predecible. ¿Estará satisfecha con eso la galería reunida allí? Jaja. Tu confianza atraviesa los cielos. Ejem. Eso no es un cumplido. ¿En serio? El profesor tenía una expresión estupefacta. Había sido profesor en la academia durante más de 10 años y había visto todo tipo de personajes, pero esta era una experiencia nueva. ¿Está loco? Patrick no prestó atención a la mirada del profesor, que parecía verlo como un loco. Porque estaba acostumbrado a ello. Y habló con una sonrisa tranquila. Quiero un oponente que no sea un grupo de mocosos. Ante esas palabras, el profesor frunció el ceño y dijo: ¿Estás diciendo que quieres pelear un segundo o tercer año? No, no dije aparte de mocosos. Entonces, ¿quién? No me expone. El profesor, a mitad de la frase, miró a Patrick con expresión incrédula. Patrick hizo una seña con el dedo y dijo: Por favor, dame una cerilla. Seré indulgente contigo. El profesor había sospechado que Patrick podría estar loco, pero eso estaba mal. Este era un loco 100% puro. En el reino de Atronia, la fuerza caballeresca más poderosa era la Real Orden Caballerosa. Sin embargo, para fortalecer la autoridad real con una poderosa orden caballeresca, la familia real prácticamente arrasó con todos los excelentes caballeros. Pero aquí está la cuestión. Cuando los caballeros de esa Real Orden Caballerosa tuvieron que renunciar debido a circunstancias inevitables o se jubilaron anticipadamente, ¿a dónde iban con más frecuencia? Por ejemplo, ¿dónde estaría un lugar que acepta a alguien con suficiente temperamento para golpear a sus mayores hasta convertirlos en pulpa, escupirles y marcharse? Achjo, ¿alguien está hablando de mí? La profesora Leite tosió por un momento, pero continuaré la historia. La segunda opción para la mayoría de estas personas era convertirse en profesor en la facultad Knight de la academia. Francamente, si el dinero era la única consideración, había mejores ofertas, pero las personas que pertenecían a la Real Orden de Caballeros estaban obligadas a valorar su reputación más que el dinero. Un trabajo que preservaba su dignidad de caballero, prometía un salario satisfactorio y ocupaba una posición social suficientemente alta. Eso no era otra cosa que ser profesor en la facultad Knight. En otras palabras, la mayoría de los profesores de la academia eran de la Real Orden Caballerosa. Su estado era de al menos 4 estrellas o más. Incluso los profesores que sostenían tiza y impartían clases teóricas frente a una pizarra todos los días eran de al menos 4 estrellas. De hecho, los profesores encargados de la formación práctica se encontraban en su mayoría en el estado de 5 estrellas o superior. Estas personas ahora estaban siendo provocadas por un estudiante de primer año. Ja, ja, ja. Debería decir que es audaz. Es más apropiado decir que está loco. Más importante aún, ¿vamos a dejar que ese loco siga en pie? La mitad de los profesores estaban estupefactos y la otra mitad enojados. Un estudiante de primer año había salido a pedir pelea, por lo que su enojo estaba justificado. De hecho, no había necesidad de complacerlo. Podrían simplemente usar su autoridad como profesores para sacar a ese loco de allí, y ese sería el final. Sin embargo, esto es interesante. Todas las cabezas de los profesores se rompieron. Donde se reunían sus miradas, el profesor Leite permanecía de pie con los brazos cruzados y una sonrisa. Justino Leite. El caballero indomable. Un espadachín que había alcanzado el estado de 6 estrellas, públicamente. Fue el hombre que destacó incluso entre los profesores de la Facultad de Caballeros. Un hombre así habló. Es un niño temible que no sabe cuál es su lugar. Su talento es bueno, pero ¿no es también nuestra enseñanza guiarle para que su talento no se convierta en arrogancia? Profesor Leite, ¿en serio está sugiriendo que aceptemos la petición de ese perro rabioso imprudente? Un perro rabioso imprudente.
qué descripción tan apropiada. Leite levantó ligeramente las comisuras de su boca y dijo: como podéis observar, se ha reunido una gran multitud de espectadores. No solo desde dentro de la academia, sino también desde fuera. Ante las palabras de la profesora Leite, los demás finalmente se dieron cuenta de nuevo. Como resultado de los rumores difundidos sin saberlo, la actual evaluación intermedia de la Facultad NAG estaba siendo vista por la galería más grande de su historia. Todo el mundo quiere saber qué tan hábil es el rumoreado Patrick Schneider. En verdad, es imposible diagnosticar el nivel de habilidad de ese monstruo con un estudiante como oponente. Hablas como si conocieras el nivel de habilidad de ese estudiante, profesor Leite. Ejem. ¿Lo acabo de saber? Lo sabía tan bien que me hizo rechinar los dientes. Habló el profesor Leite, que se había aclarado la garganta con tos. En cualquier caso, simplemente ahuyentarlo aquí es una mala decisión. Dejando de lado la academia, tampoco será vista con buenos ojos por los forasteros. ¿Nos estás diciendo que nos enfrentemos a un estudiante por el bien de las opiniones de unos malditos forasteros? Como preguntó indignado un profesor, dijo la profesora Leite. ¿No llegarán pronto los arcanos? ¿Qué tiene eso que ver con algo? Normalmente no se elige a un estudiante de primer año como representante de los arcanos. En su mayoría se eligen entre los alumnos de cuarto y quinto año, pero ¿qué pasa si las habilidades de ese Patrick Schneider son reales? ¿En serio está sugiriendo que elijamos a un estudiante de primer año como representante de los arcanos? Eso es absurdo. No tiene precedentes. Pasará a la historia como una vergüenza eterna para la academia. A los profesores que protestaban vehementemente, el profesor Leite les dijo con una risa hueca. ¿Una vergüenza? ¿Hay mayor desgracia que ser el último en los arcanos durante 10 años consecutivos? No, eso es. No tienes que decirlo así, ¿verdad? Los profesores giraron la cabeza como si fuera demasiado vergonzoso siquiera mirar. De hecho, las palabras que Leite acababa de pronunciar eran las que más los avergonzaban. La principal institución educativa del reino. ¿Un atajo para fomentar a los caballeros de élite? ¿Y qué? Cuando salieron del reino a competir, estuvieron últimos durante 10 años consecutivos. Leite habló con los profesores que intentaban ignorar la realidad. Si las habilidades de ese sinvergüenza son reales, podría acabar con nuestra humillación. ¿Estás seguro de que tiene ese nivel de habilidad? Sí. Y aunque no lo haga, ¿y qué? ¿No deberíamos los profesores mostrar ocasionalmente a nuestros estudiantes dignidad basada en la habilidad, no solo en la autoridad? En ese momento, la mirada en los ojos de algunos profesores cambió. En verdad, en cualquier mundo ocurre lo mismo, pero el trabajo de profesor no siempre es fácil. Esto fue especialmente cierto aquí, donde la mayoría de los estudiantes nacían con cucharas de oro, o al menos, cucharas de plata. No importa cuán sólida fuera la autoridad interna de la academia, cuando reunieras a los hijos de las figuras más prominentes del reino para enseñarles, ¿escucharían dócilmente? Cada vez, los profesores pensaban. Sería más fácil si pudiera reprimirlos con habilidad, como hice con los caballeros menores de la orden. Bueno, supongo que no sería tan malo de vez en cuando. Mostrar la diferencia de habilidades también es un papel del profesor. ¿Quién irá primero? Si nadie más lo hace, yo lo haré. Y así, los profesores se volvieron proactivos. Al ver esta escena, pensó el profesor Leite. Mis disculpas a todos. Y pensó mientras miraba a Patrick, que bostezaba en el centro del campo de entrenamiento. He hecho lo que me pediste, así que eso debería ser suficiente, ¿verdad? Así es. Patrick tenía un plan. ¿Qué, esto? ¿Realmente lo están haciendo? En serio, no es una broma. Frente a Patrick, un profesor de la Facultad Knight se acercó sosteniendo una espada de madera. Profesor versus estudiante. Fue increíble incluso mientras lo veía. La galería zumbó fuerte ante esta escena absurda, algo que nunca había sucedido desde la fundación de la academia. Patrick los había provocado primero, pero nadie pensó que los profesores de la academia realmente lo aceptarían. ¿Está esto siquiera permitido? Ese pensamiento se les pasó por la cabeza,
pero lo primero fue: ¿es realmente tan fuerte ese rumoreado primer año? ¿Tan fuerte que tienen que intervenir los profesores, ni siquiera los estudiantes de último año? Seguramente no puede ser tan fuerte como los 12 paladines de la Santa Teocracia o los espadachines mágicos de la Torre de la Verdad, ¿verdad? Incluso las estrellas en ascenso que se hacen un nombre en el Imperio Venator no tendrían garantía de victoria contra los profesores. ¿Qué tan fuerte era él? ¿Para que los profesores den un paso adelante para afrontar ese primer año? Habló el profesor que se presentó como oponente de Patrick, recibiendo la atención de todos. Como desees, seré tu oponente. Mulumesk. Profesor, ¿se llama? Jonathan Briggs, ¿ni siquiera sabías el nombre de tu profesor supervisor? Es porque soy una persona de mente abierta que no se preocupa por asuntos triviales. Eso es algo de lo que estar orgulloso, bastardo. No se atrevía a decir eso, dada su dignidad como profesor. Al profesor, con una mirada amarga, Patrick le presentó sus 2 espadas gemelas y le dijo: «Estás hablando demasiado. Los espectadores están esperando, ¿comenzamos?» Ejem. El profesor, al ver a Patrick interrumpirlo después de decir su artículo, decidió darle una lección seria. Los dos se enfrentaron. El árbitro confirmó que estaban listos y gritó fuerte: «Comienza». Contacto 2. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C92, capítulo 92. Capítulo 92. Quiero un oponente que no sea un grupo de mocosos. 2. La postura del profesor Briggs era como la de una tortuga agachada. Sostuvo su escudo al frente, agachó su cuerpo tanto como pudo y sostuvo su espada horizontalmente, ligeramente inclinada hacia atrás, lista para un empujón conciso. Él estaba acogiendo interiormente este duelo. Esta vez le mostraré una cosa o dos. A él, que había alcanzado el estado de 4 estrellas, no le gustaban en absoluto las 2 espadas en manos de Patrick. Lo que enseñó en la academia fue el uso efectivo de un escudo. De hecho, durante su servicio activo, se había hecho un nombre como Jonathan el Muro de Hierro, utilizando un amplio escudo de cometas. Para él, el estilo de lucha de Patrick de empuñar una espada en cada mano era extremadamente irritante. Espadas gemelas, ¡qué broma! Hoy os mostraré el verdadero valor de las artes del escudo. Se acercó lentamente, presionando a Patrick. Su estilo de lucha era el de un típico caballero con armadura pesada, presionando al enemigo con un gran escudo frente a su robusta armadura. Estaba seguro de que podía bloquear cualquier ataque, por feroz que fuera. Y el duro contraataque que se produjo después de una defensa sólida fue su patrón ganador. Nunca había sido rechazado cuando luchaba contra un caballero del mismo estado. Gracias a esto, se hizo un nombre en los niveles superiores de la Real Orden de Caballeros durante su servicio activo. Vamos. Ven a mí. Al ver a Jonathan Briggs avanzar con cautela, Patrick soltó una sonrisa y dijo: «Como una tortuga». «¿Qué dijiste?» «Pareces confiado en tu defensa». «Muy bien. Veamos si puedes seguir el ritmo». «Adelante, inténtalo». «Uk». Un jadeo se escapó de la boca del profesor Briggs. El cuerpo de Patrick frente a él se había desdibujado y lo había perdido de vista. Y una voz baja desde atrás: «Detrás de ti». Cook. Rápidamente giró su cuerpo y empujó su escudo hacia adelante. Y al mismo tiempo, un fuerte golpe golpeó su escudo. «Vuelve». Se escuchó un sonido brutal, increíble para un choque entre una espada de madera y un escudo redondo. WH. ¿Qué es esto? El profesor Briggs estaba muy nervioso. Había perdido completamente de vista a Patrick. Si Patrick no hubiera hablado deliberadamente por detrás, su espalda habría quedado completamente expuesta. Este partido estuvo prácticamente decidido. A él, que no podía pensar con claridad debido a una mezcla de desconcierto y vergüenza, Patrick le habló. «Aquí voy». Y las espadas gemelas de Patrick volaron hacia él sucesivamente. Keuk. Golpe. Caca. Crack. Era simplemente una espada de madera común y corriente, ni siquiera revestida de aura. Pero el profesor Briggs,
que estaba recibiendo los ataques, podía sentirlo. El peso de cada golpe no era ninguna broma. Su brazo palpitaba. Si hubiera sido una espada real, no, si simplemente hubiera estado imbuida de aura, nunca habría podido bloquearla. Si permitiera incluso uno de estos ataques en una batalla real, sus huesos se romperían y sus órganos internos podrían estallar. ¿Un contraataque? Ni siquiera podía soñarlo. Movió su escudo con más concentración que nunca en su vida para bloquear los ataques de Patrick. Sintió una sensación de crisis, de que si fallaba incluso una de las 2 espadas de madera que caían sobre él, podría morir. Luego escuchó la voz baja de Patrick. Pareces confiado en tu defensa. ¿Estaba hablando? Mientras él mismo estaba completamente preocupado por bloquear esta impresionante serie de ataques, Patrick estaba hablando. Mientras llevaba a cabo un asalto tan feroz, ni siquiera un solo aliento suyo fue andrajoso. ¿Era eso siquiera posible? ¿Es un monstruo? Es más, aunque no lo sabía, Patrick estaba ajustando la velocidad de sus ataques lo suficiente como para apenas bloquearlos. ¿Por qué? Tengo un mal hábito desde hace mucho tiempo. Keuk. Boom. Bam. Vaya. La fuerza detrás de los ataques de Patrick se hizo progresivamente más fuerte. Cuando veo algo en lo que mi oponente confía, simplemente tengo que romperlo. Keut. Kwan. 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 En medio de los ataques cada vez más fuertes, el cuerpo del profesor Briggs ahora se hundió como si estuviera siendo presionado contra el suelo. Esto no se sentía como bloquear una espada de madera, se sentía como bloquear un martillo de batalla lanzado de frente por un corpulento caballero. Y Patrick habló. ¿Te enseño algo bueno? Él no pudo bloquear esto. No, él moriría. Ah. Uva. Incapaz de aguantar más, el profesor Briggs contraatacó como en un último intento. Abrió su escudo y, a vida o muerte, empujó su espada hacia Patrick. No fue un contraataque calculado, sino que su ataque se disparó con un impulso feroz, dijo Patrick. No hay ningún muro en este mundo que no pueda ser roto. Simultáneamente, las espadas gemelas de Patrick dejaron imágenes residuales, multiplicándose en docenas. El profesor Briggs estaba horrorizado. Nunca había visto un ataque tan llamativo y a la vez tan amenazante. Aunque era conocido por su defensa, esta fue. No puedo bloquearlo. En ese momento, decenas de golpes de espada, sin que faltara ninguno, explotaron por todo el cuerpo del profesor Briggs. Tac. Keoeok. Los ataques fueron controlados hasta un punto que estuvo a punto de romperle los huesos. El profesor Briggs, que había sido golpeado en todo el cuerpo, se desplomó en el suelo con un ruido sordo. Patrick miró al profesor caído, le colgó una espada de madera sobre el hombro y dijo. Siguiente. Ante esa única y tranquila palabra, el campo de entrenamiento quedó tan tranquilo como una tumba. Dios mío, hasta el profesor Briggs. Romper su defensa tan fácilmente. Los profesores quedaron asombrados. Esperaban que el estudiante llamado Patrick Schneider fuera bastante hábil. Después de todo, los problemas que había causado hasta ahora no eran cosas que uno pudiera hacer sin habilidad. Pero esto estaba más allá de su sentido común. Había superado con creces el límite superior de habilidades que podía poseer un estudiante de primer año de la academia. En el campo de entrenamiento, tan tranquilo que incluso se oía el sonido de la deglución, Patrick hizo una seña a los profesores con los dedos y les dijo. No tengas miedo, ven aquí. Seré amable, ¿de acuerdo? Al ver al profesor Briggs temblando en el suelo, sus palabras no tenían ni una pizca de credibilidad. A menudo escuchas la expresión, sin palabras, ¿no? Es una expresión que la gente suele utilizar cuando presencian una visión increíble con sus propios ojos y no les queda nada que decir. Igual que ahora mismo. Golpe. Él fue el séptimo. El profesor Ecanor, un caballero de 5 estrellas que había ascendido al puesto de vicecapitán asistente en la Real Orden de Caballeros durante su servicio activo, se desplomó en el suelo. Con esto, 7 profesores de la academia fueron golpeados unilateralmente y derribados por un estudiante de primer año. Incluso los espectadores pensaban,
¿Tiene esto siquiera sentido? Mientras observaban esta escena surrealista. A este paso, ¿quién era el profesor y quién era el estudiante? ¿Tenía esto algún sentido? Un puesto como profesor de la Facultad de Caballeros no era algo que se ganara en una partida de póker. La mayoría de ellos eran caballeros veteranos que habían dejado un sólido historial en la Real Orden de Caballeros durante su servicio activo. Y, sin embargo, estas personas no podían soportar a un estudiante de primer año que acababa de ingresar a la academia este año. ¿Quién en el mundo podría haber imaginado esto? Incluso si el mundo se pusiera patas arriba, tenía que haber un límite. ¿Cómo pudo alguien imaginar esto? Si la batalla hubiera sido al menos algo plausible, ni siquiera dirían nada. Los 7 profesores que habían caído en manos de Patrick fueron derrotados unilateralmente. Sin poder hacer nada. Empezando por Jonathan Briggs, el muro de hierro. Benarix de la espada fuerte. Caballero Titán Habrix. Sunaver de la tormenta. Todos aquellos que una vez se habían hecho un gran nombre habían perdido. Sus títulos son todos muy grandiosos, pero sus habilidades no pueden seguir el ritmo. El único e indiferente comentario de Patrick desgarró sin piedad las conciencias de los profesores derrotados. En ese momento no tuvieron más remedio que admitirlo. Ese estudiante de primer año era más fuerte que los profesores de la academia. Y de manera abrumadora. Dios mío, si es más fuerte que los caballeros de 5 estrellas, ¿qué tan fuerte es? Eso significa que tiene al menos 6 estrellas. Por lo menos. ¿6 estrellas? No importa cómo lo mires, un 6 estrellas. ¿Ni siquiera usó su aura? Si peleara seriamente. Si peleó en serio, ¿qué? ¿No sería un poco mejor? TSK, ¿crees que una pelea entre 2 espadachines de 5 estrellas se decidiría tan fácilmente? Incluso sin usar aura, ganó casi abrumadoramente, como si solo estuviera jugando con ellos. Eso es algo que no puede suceder a menos que haya una diferencia de al menos un estado o más. Ahora que lo mencionas. La galería de espectadores observaba con las mandíbulas abiertas. Actualmente, la estudiante más fuerte de la academia era la princesa Isabel. Como los alumnos de cuarto y quinto año estaban en formación caballeresca, ella, la mejor alumna del tercer año, era prácticamente la más fuerte entre los alumnos de la academia. Y el estado de Isabella era de 3 estrellas. Pero ese primer año fue al menos de 6 estrellas. ¿Tiene esto sentido? ¿Cómo puede poner un pie en el estado de 6 estrellas a esa edad? Tenga sentido o no, está sucediendo en la realidad, no. Es cierto, pero... Jaja, llamar a este genio es quedarse corto. Todos aquellos que habían venido a confirmar las habilidades de Patrick se dieron cuenta. No se trataba solo de un talento con un futuro famoso o de un individuo razonablemente útil. Una persona que podría aparecer una vez cada generación. Un ser humano cuya existencia misma influye en su entorno y, en última instancia, cambia la época. Generalmente, cuando se añade un poco de tiempo a los pasos de estos humanos, eso se convierte en una leyenda. En este momento, podrían ser los testigos vivos que observan el primer capítulo de esa leyenda. Siguiente, ¿no vienes? Patrick hablaba con arrogancia, golpeándose el hombro con su espada, pero nadie sentía que estuviera siendo arrogante. Las mismas palabras y acciones podrían recibirse de manera diferente dependiendo del estatus del hablante. Patrick era un maestro. En la medida en que tal comportamiento fuera perfectamente aceptable. Bueno, el siguiente es mi. Espera, me iré. No, esta vez es mi turno. ¿Desde cuándo hubo un turno? Los profesores se apresuraron a avanzar, cada uno queriendo ser el oponente de Patrick. En lugar de enojarse por su actitud irrespetuosa, prevaleció su deseo de aprender una cosa o dos de un maestro poco común. Al ver esto, Patrick sonrió y pensó. Sus fundamentos están en el lugar correcto. Si hubieran mostrado renuencia a batirse en duelo con Patrick por preocupación por su dignidad como profesores, él se habría sentido decepcionado. Pero los profesores de la academia se apresuraron a hacer los siguientes. Cuanto más alto era nuestro estado, más desesperadamente necesitábamos las enseñanzas de un maestro. Porque cuanto más fuerte uno se volvía,
menos personas había que fueran más fuertes que uno mismo. Además, este reino de Atronia era una nación débil con una escasa fuerza caballeresca. Seguramente habría pocos maestros. Pero ahora mismo, ante sus ojos había un maestro innegable. ¿Cuál era el estado de Patrick? ¿Dónde obtuvo tal poder? Esas eran preguntas para más adelante. Lo importante para ellos era la necesidad desesperada de sentir la fuerza de ese monstruo con sus propios cuerpos, ahora mismo. Iré. Empujando a todos los demás profesores a un lado, un hombre que empuñaba una alabarda con una hoja de hacha anormalmente grande dio un paso adelante. Profesor Baruch. ¿Tienes algún problema? No, no tengo ningún problema. Es solo que... Marox Baruch. Un hombre con el apodo ligeramente histórico de El Triturador, que, aunque un poco inepto para enseñar a los estudiantes, era un hombre cuyas propias habilidades eran innegables. Entre los profesores de la academia, el único que pudo derrotarlo definitivamente fue probablemente el profesor Leite. Y él había dado un paso adelante para enfrentarse a Patrick. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C93, capítulo 93. Capítulo 93. Quiero un oponente que no sea un grupo de mocosos. 3. Los demás profesores dieron un paso atrás. Ahora que el hombre que era como un jabalí alcanzado por un rayo había dado un paso adelante, las únicas opciones eran ceder o chocar. Y querían desesperadamente evitar esto último. Sin embargo, Profesor Baruch, ¿está planeando luchar con eso, no con una espada de madera? Por supuesto. El profesor Baruch entraba al campo de entrenamiento no con una espada de madera, sino con su amada arma, una alabarda. Un profesor habló apresuradamente. El oponente es un estudiante. Pero él es mucho más fuerte que yo. No, eso es. El profesor Baruch le sonrió al estupefacto profesor y le dijo. ¿Parezco un oponente que se enfrentaría a ese monstruo con una espada de madera? No había nada que decir. ¿No habían sido ya aplastados 7 profesores mientras luchaban con espadas de madera? Y además de manera unilateral. El profesor Baruch habló con él. Haré lo mejor que pueda. Y para eso necesito esto. Y antes de que los demás profesores pudieran detenerlo, se dirigió al centro del campo de entrenamiento. Luego habló con Patrick. Patrick Schneider. Deseo tu orientación. Oh. ¿Con eso dices? Mientras Patrick señalaba la enorme alabarda, dijo sin cambiar su expresión. Por favor, te lo ruego. No había ningún indicio de vergüenza. Sin sentimiento de insolencia. Solo existía el deseo puro de un retador de intentar algo, cualquier cosa, con todas sus fuerzas. Patrick sonrió y dijo. Bueno, eso no está mal. Luego Patrick habló con los asistentes en las afueras del campo de entrenamiento. Ace. Sí, joven maestro. Tráeme mi espada. Sí. Entendido. Ya grupo de camareros, April, vestida con uniforme de mayordomo, se acercó con una espada. Normalmente, a los asistentes no se les permitía acercarse al campo de entrenamiento durante la clase, pero el examen de hoy fue una excepción. Todos estaban en espera con botiquines de primeros auxilios sencillos, por si acaso el que atendieron se lesionaba durante el examen. De entre el grupo apiñado de asistentes, un hombre, de una belleza excepcionalmente radiante, dio un paso adelante. Y en ese momento... ¡Oh! ¿Quién es ese? Nunca había visto a un hombre tan bonito antes. Se habló mucho entre los asistentes. Que hay un mayordomo tan hermoso como un ángel. ¡Guau! Su belleza es una locura. Insano. Él es un hombre, ¿verdad? Él es un hombre, ¿no? Maldita sea. ¿Por qué es un hombre? ¿Por qué? La atención de todos se centró en él. La galería, que hasta hace un momento había quedado cautivada por la milagrosa racha ganadora de Patrick, ahora estaba completamente fascinada por la belleza de April. Aquí estás, joven maestro. Ah, cierto. Gracias por tu molestia. ¿Necesitas algo más? No. Regresa rápidamente. Sí. Entendido.
Por orden osca de Patrick, April regresó obedientemente a su lugar. La gente no pudo apartar la vista de April hasta que ella regresó con el grupo de asistentes, e incluso después de haberlo hecho. Vaya, un humano puede ser así de hermoso. ¿Por qué nació un hombre con una cara así? Lo sé, claro. Honestamente, con esa cara, no debería ser él el noble y el llamado Patrick el asistente. Esto ciertamente no está bien. Altamente injusto. Era un hombre sin conciencia. Sus habilidades son buenas, pero no tiene conciencia. Al escuchar los murmullos de la galería, Patrick frunció el ceño y luego pisoteó con fuerza. ¡Kuong! El suelo tembló levemente y la atención de todos volvió a centrarse en Patrick. Y Patrick habló con el profesor Baruch. Pues bien, ¿comenzamos? Vamos, pero ¿puedo decir una palabra antes de empezar? Adelante. Ese mayordomo amigo tuyo tiene una hermana menor o quizás una tía soltera. Profesor. No, no es que tenga motivos ocultos, solo tenía curiosidad. Uno puede sentir curiosidad, ¿no? ¿Quieres morir? Ejem, KHM. Ejem. Un estudiante amenazaba a un profesor, pero nadie lo cuestionó. El profesor Baruch fingió ignorancia con una tos y luego inclinó profundamente la cabeza ante Patrick. Y lo que dijo fue: es un honor recibir orientación de alguien que ha alcanzado un estado alto. ¿Solo ahora? Me sentí un poco nervioso después de ver algo tan sorprendente, pero este es mi sentimiento sincero. Patrick tenía una expresión hosca. Pero por otro lado, lo entendió. Correcto. La belleza de los 9 meridianos cortados de Jin es realmente engañosa. De hecho, en el mundo marcial, la gente había matado y había sido asesinada por mujeres con 9 meridianos cortados por Jin. Entonces decidió ser magnánimo solo por esta vez. Habló con el profesor Baruch. Levanta la cabeza, ¿cómo puede un profesor inclinar la cabeza tan descuidadamente ante un estudiante? En este momento, no soy un profesor sino un caballero único que desea buscar la guía de alguien más fuerte que yo. De hecho, considerando el estado que has alcanzado, esto es bastante insuficiente. Bueno, lo entiendo. Ser educado es bueno. Es bueno. ¿Por qué un tipo que sabe eso vive como lo hace? Patrick adoptó su postura con sus 2 espadas gemelas y dijo: soy Patrick Schneider, estudiante de primer año en la academia. Soy Marox Baruch, profesor de la academia. En el mundo me conocen como Baruch el triturador. ¿Tu apodo es brutal, no es eso impropio de un caballero? ¿No lo sabes? ¿Sabes qué? El origen de mi apodo, pensé que era bastante famoso. Bueno, ¿realmente necesito saber eso? Ante esto, dijo el profesor Baruch con una sonrisa. Ja ja ja. Bien. No hay necesidad de saberlo. Al final, ¿un caballero no habla con su habilidad? Así es. Entonces, ¿dejamos de hablar ahora? De ahora en adelante, fuera. En el momento en que dijo fuera, el enorme cuerpo de Baruch se disparó hacia adelante. Al llegar a las inmediaciones de Patrick en un solo paso, derribó la hoja de su enorme alabarda. ¡Clang! El terreno sólidamente compactado del campo de entrenamiento explotó. Él es intenso. Patrick esquivó el ataque del oponente pero aún así quedó un poco sorprendido. Ciertamente un arma pesada. En términos de poder destructivo simple, era muy superior a una espada. Y este no fue el final. El ataque consecutivo que se produjo inmediatamente después de fallar el primer golpe fue un empujón. Después del golpe hacia abajo con la hoja del hacha, se produjo un fuerte empuje con la punta de la lanza. El sonido del empuje atravesando el aire, que se produjo justo después del ataque masivo de hace unos momentos, fue bastante agudo. Patrick inclinó la cabeza hacia un lado y esquivó por poco el ataque. Entonces. La muñeca del profesor Baruch giró hasta la mitad y reajustó su agarre en la alabarda. Y su alabarda fue rápidamente retirada. El gancho del lado opuesto de la hoja del hacha tenía como objetivo arrebatarle con precisión el cuello a Patrick, pero... sí. Lamentablemente, el confiado ataque del profesor Baruch solo atravesó el aire.
Patrick ya estaba a distancia, rebotando ligeramente en el suelo y realizando sus pasos. Y el rostro de Patrick albergaba una expresión de considerable interés. Esto es algo nuevo. La destreza marcial del profesor Baroque en sí no era especial. Fue un poco mejor que los otros profesores, pero no fue abrumador. Parecía estar al borde de las 5 estrellas, pero desde la perspectiva de Patrick, era como comparar las alturas de las bellotas. Pero lo que despertó el interés de Patrick fue: ¡ah! Vaya. Quan. Sí, Dick. Fue la maestría de Baroque en el manejo de esta arma llamada alabarda. Empujar, cortar, enganchar, aplastar. Era la primera vez que se enfrentaba a una variedad de ataques con diferentes texturas mientras luchaba contra alguien que empuñaba una sola arma. Ahora que lo pienso, esta es la primera vez que lucho contra un arma como esa alabarda. Los soldados del recién renacido feudo Snyder no utilizaban alabardas. ¿Por qué? Porque eran caros. Eran más difíciles de fabricar que las lanzas o espadas normales y requerían más hierro. La alabarda era un arma bastante cara. Solo los feudos ricos podían permitirse el lujo de armar a sus soldados con esas armas. Había visto varias veces soldados y caballeros de otros feudos equipados con ellos. En ese momento, Patrick había pensado: ¿por qué usan eso? Eso es lo que pensó. Desde la perspectiva de Patrick, esa arma llamada alabarda parecía demasiado desordenada. Lanza, hacha, gancho. ¿Un arma que combinara estas 3 características en una? Ni siquiera había considerado algo así en su vida pasada. Había un arma llamada Skypiercer Halberd que se decía que Lu Bu usaba, pero nunca había visto a un artista marcial usarla. También se habló de que era un arma ficticia. Originalmente, cuanto más diversas eran las funciones de un arma, menor era su fuerza y más difícil era manejarla. Había que centrarse en una cosa. La espada, delicadamente. El sable, poderosamente. La lanza, bruscamente. Un arma tenía que tener una dirección clara para que el usuario pudiera concentrarse en ella. En el mundo marcial, la facción no ortodoxa utilizó un arma tan rudimentaria. Y entre ellos, era algo que los profesionales de segunda categoría con estados bajos usaban después de devanarse los sesos. Sin embargo, en ese momento, ante los ojos de Patrick, había un caballero que había sido pionero en su propio estado al manejar esa alabarda toda su vida. Marox Parok. Sin duda fue un caso bastante singular. Increíble. Nada. No pasa nada. El cuerpo del profesor Baroque tembló de emoción. ¿Cuánto tiempo había pasado? No sabía cuánto tiempo había pasado desde que tuvo la oportunidad de atacar a su oponente con todas sus fuerzas. Utilizó todas las técnicas que había aprendido en su vida para atacar a Patrick. Por supuesto, sus ataques nunca llegaron a Patrick. Pero el mero hecho de poder atacar con toda su sinceridad fue algo alegre para él. Sí. Fue simplemente divertido. Enfrentarse a un oponente contra el cual podía derramar todo lo que tenía sin distracciones. El hecho de que su oponente fuera un estudiante no importaba en ese momento. Este momento de poder luchar a su antojo fue simplemente muy bueno. Después de más de 30 intercambios, Patrick, que había estado recibiendo los ataques de Baroque, comenzó a contraatacar. Quan. Fue solo un ataque ligeramente oscilante. El profesor Baroque levantó el eje de su alabarda en un ángulo perfecto para bloquearla, pero no pudo evitar ser empujado hacia atrás por el impacto del ataque. Y Patrick lentamente giró el cuello y dijo: para un estilo autodidacta, esto es bastante impresionante. C.E. Eres autodidacta, ¿no? Una mirada de asombro apareció en el rostro del profesor Baroque cuando escuchó las palabras de Patrick. Su oponente no conocía su apodo, el triturador. Una persona de ese estado no diría una mentira superficial. Realmente no debe haberlo sabido. Esto fue un malentendido. La habilidad y el carácter no eran necesariamente proporcionales. Pero era cierto que Patrick no conocía su pasado. Había captado la raíz de las habilidades del profesor Baroque simplemente intercambiando algunos golpes.
¿Es esto siquiera posible? No importa lo genio que sea. ¿Cómo es eso posible? ¿No es la introspección algo que no se puede cultivar sin una rica experiencia? Puede que el profesor Baruch no lo haya entendido, pero Patrick sonrió. Este joven mocoso está pensando demasiado en las cosas. Mi experiencia es 10 veces mayor que la tuya. Si solo contamos la experiencia de combate real, probablemente sea más de 100 veces mayor. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C94, capítulo 94. Capítulo 94. Me disculpo, padre, 1. Patrick pisó suavemente el suelo con ambos pies y dijo. ¿Tienes tiempo libre para perderte en tus pensamientos? N. No, eso. Enfoque. O terminará en un instante. Tan pronto como terminaron esas palabras, el cuerpo de Patrick se desdibujó y desapareció. Y cuando reapareció, Eot estaba al frente. Podría haber ido hacia atrás o hacia los lados. Pero Patrick apareció justo delante del profesor Baruch. Y el profesor Baruch, aunque nervioso, empujó bruscamente su alabarda hacia adelante. ¡Ah! A pesar de la enorme hoja de hacha y la larga y engorrosa hoja de alabarda, su empuje era mucho más agudo que el de una lanza normal. Utilizar las fortalezas de su amada arma y compensar sus debilidades. Era lo más básico de lo básico. ¿Pero cuánto esfuerzo hizo falta para pulir este básico hasta este nivel? En ese momento, Patrick, como estudiante de último año que recorrió el camino de las artes marciales antes que él, estaba orgulloso de este hombre. Y con ese sentimiento en abundancia. ¡Tuac! Él lo echó. Keoeok. El profesor Baruch, que recibió un impacto directo en la parte inferior del abdomen, voló hacia atrás. Logró mantener el equilibrio y no caer, pero Patrick apareció una vez más frente a él. Una vez más, al frente. Al ver a Patrick aparecer justo delante de su nariz, el profesor Baruch reaccionó instintivamente. ¡Uva! Esta vez, un corte. Balanceó la hoja del hacha de su enorme alabarda como para cortar a Patrick por la mitad, pero... ¡Crack! Esta vez también el puño de Patrick fue más rápido. El puño de Patrick, lanzado mientras aún sostenía su espada, explotó en la cara del profesor Baruch. Mientras la visión del profesor Baruch vacilaba, Patrick habló. Hay una diferencia entre empuñar bien un arma y ser empuñado por ella. C.E. Keoeok. Esta vez, una rodilla. La rodilla de Patrick explotó en el estómago del profesor Baruch y, por un momento, se sintió como si algo sucio estuviera saliendo de su interior. Incapaz de soportar el terrible dolor, se arrodilló y miró a Patrick desde esa posición. Con el rostro lleno de resentimiento, habló. ¿Cuál es el significado de esto? ¿Estás diciendo que una espada ni siquiera es necesaria para alguien como yo? Eso no es todo. Bueno, en realidad es cierto. Parecía que eso era correcto. Patrick miró al profesor Baruch y dijo. Simplemente elegí el medio de ataque más rápido y conciso de la distancia anterior. ¿Qué dijiste? A una distancia tan cercana como ahora, no importa cuán bruscamente blandas una espada, no puede ser más rápido que un puño, ¿no estás de acuerdo? Ese es el caso incluso de mí, que uso una espada ligera. Entonces, ¿qué pasa con alguien como tú que usa un arma pesada? Ah. Un jadeo de comprensión escapó de la boca de Baruch. Sí. Esto fue todo. Había estado demasiado obsesionado con su arma. Solo estaba obsesionado con balancearse y empujar más rápido y con mayor perfección para superar la debilidad del pesado peso de la alabarda. Como resultado, podía realizar movimientos más rápidos, agudos y delicados con la alabarda que cualquier otra persona. De hecho, cuando Patrick cerró la distancia, instintivamente contraatacó. Pero no importaba cuán rápido y agudo fuera, contraatacar con un arma pesada como una alabarda era en última instancia mucho menos conciso que patear y golpear con su cuerpo desnudo. De repente, me vinieron a la mente las palabras anteriores de Patrick. Hay una diferencia entre empuñar bien un arma y ser empuñado por ella. Su mirada cayó sobre la alabarda que tenía en la mano. Ya sea que el oponente estuviera cerca o lejos, o a una distancia ambigua, siempre atacaba al enemigo con su alabarda.
Había descartado todas las demás posibilidades y se había centrado únicamente en empujar y balancear la alabarda más rápido y con más fuerza. Era una obsesión y dependencia de su propia arma. Jaja. Jaja jaja. Al darse cuenta de esto, pudo ver las diversas posibilidades que le faltaban. Se estaban complementando las debilidades en ángulos, distancias y situaciones en diversos ataques y defensas que hasta ahora había considerado difíciles y surgió la posibilidad de un contraataque. Así fue. Eso fue todo. Y cuando el profesor Baroque cerró los ojos, el agujero del aura dentro de su cuerpo comenzó a expandirse. Detén el examen, stop. En ese momento, Justin Lady, que había comprendido la situación más rápido que nadie, gritó. A su voz, los demás profesores saltaron aterrorizados. Todos, retrocedan, no te acerques al profesor Baroque. El examen está suspendido, todo el personal, disperse. Todos, retrocedan. En ese momento, el profesor Baroque estaba a punto de alcanzar un estado superior como caballero. Que su estado de 5 estrellas ascendiera significaba que estaba entrando en el estado de 6 estrellas, y eso significaba un caballero de 6 estrellas más en este país. Se trataba de una cuestión mucho más importante que una simple evaluación intermedia del primer año. Espera, ¿qué pasa con mi examen? ¿Pasé o no? Ante el nervioso Patrick, Justin Lady le respondió gritando. ¿Es eso importante ahora mismo? Sí. Al ver a Patrick responder con tanta calma, Justin Lady hizo una mueca que decía, ¿qué clase de persona es esta? Pero esa expresión pronto cambió a, correcto. Él siempre fue así, y se mordió el labio inferior y dijo. Patrick Schneider, pasa. ¿De verdad? Realmente pasé, ¿verdad? Sí. Así que por favor despeje el área rápidamente. Si dices lo contrario más tarde, simplemente. ¿Sabes? Ahora incluso estaba amenazando a un profesor. El problema fue que, al oír esta amenaza, algunos profesores estremecieron. Nos vemos luego entonces. Patrick se fue con ese comentario y se alejó sin mirar atrás. Este fue un fragmento de una leyenda que luego se transmitiría en la academia con las palabras. Ese tipo simplemente estaba siendo ese tipo. Una taberna en algún lugar de la capital real, Whitetown. Como siempre, este fue un lugar donde varias personas se reunieron para compartir diversas historias. En cierto sentido, era un mar de información donde se intercambiaban innumerables historias. Oye, ¿escuchaste el rumor? ¿Un rumor? ¿Qué rumor? Se trata de lo que pasó en la Facultad Night de la Academia esta vez. Oh, ¿eso? Me enteré de ello. Pero fue tan absurdo, no es un rumor falso. Un rumor falso. Yo también lo pensé al principio. Un primer año provocó a los profesores durante la evaluación intermedia, se batió en duelo con ellos y logró 8 victorias consecutivas. Y de manera abrumadora. Es más, al final luchó contra Baroque el triturador, le dio una lección y, como resultado, Merrick Sperek ascendió al estado de 6 estrellas. La mayoría de las personas que escucharon este rumor pensaron. De ninguna manera. Después de ser los últimos en los arcanos todo el tiempo, ahora están desesperados por llamar la atención. TSK, la academia de nuestro país realmente se ha vuelto loca. Era natural pensar de esta manera. Porque era algo imposible según el sentido común. Incluso si los rumores fueran un poco exagerados, tenía que haber alguna parte plausible para creer, pero ¿no fue esta exageración demasiado? Pero en ese lugar, una persona sonrió y dijo. Sorprendentemente, parece que no es un rumor falso. ¿Qué dijiste? ¿Es eso cierto? Sabes que mi hermano menor trabaja en la cafetería de la academia, ¿verdad? Dijo que lo vio en el lugar. Ja ja ja. Entonces un estudiante de primer año realmente derrotó a los profesores, consecutivamente, además. ¿Es cierto también que peleó como si les estuviera enseñando? Sí. Todo es verdad. El examen terminó de manera ambigua porque Sir Beric el triturador obtuvo la iluminación al final, pero incluso si hubiera continuado, los profesores no habrían tenido ninguna posibilidad de ganar. Oh. Dios mío,
¿Entonces eso era realmente cierto? El hombre que había mencionado el tema golpeó su jarra de cerveza contra la mesa hacia la multitud maravillada y dijo: Patrick Schneider. Se dice que ese es el nombre de la persona que logró esa increíble hazaña. Patrick Schneider. Schneider. Nunca he oído hablar de esa familia. He oído que es una familia baronial de algún pueblo apartado del este. ¿Es eso realmente cierto? ¿No es ese lugar un completo basurero entre basureros? Escuché que es difícil para la gente vivir allí porque hay muchos monstruos. Al contrario, ¿no es debido a un entorno tan duro que la región oriental es famosa por sus duros soldados y caballeros? Ah, eso es cierto. Todo el mundo sabe que la gente del este es dura. Parece que finalmente ha surgido un talento del este. No, la palabra talento no es suficiente, ¿qué debo decir? ¿Un genio, un monstruo? En cualquier caso, ha aparecido una gran figura. Quizás podamos tener alguna esperanza para estos arcanos. Llevan más de 10 años chupando, y ahora. Pero hasta ahora no tenían a Patrick Schneider, ¿verdad? Pero es de primer año, ¿puede ser elegido como representante de los arcanos? Ejem. Sea de primer año o no, ¿qué importa? Aplastó a los profesores, entonces, ¿serían diferentes los estudiantes de último año? Eso es cierto. Ahora que lo escucho, tienes razón. Esta vez, nuestro país tiene que conseguir al menos una victoria en los arcanos. No podemos seguir siendo los últimos en el continente sin una sola victoria. Así es. Tiene que suceder. Realmente lo espero. Así, la gente se entusiasmó con la aparición de una nueva leyenda y esperaba que el nuevo genio llamado Patrick Schneider eliminara su humillación. En cuanto a lo que estaba haciendo ese genio, que recibía la atención de toda la nación. Oh, ¿es esta tu casa? Sí. Que pone en vergüenza a las mansiones de los grandes nobles. El dinero realmente es bueno. Es lo mejor. Es la verdad. Frente a los ojos de Patrick había una mansión tan grandiosa y grande que haría que las mansiones de cualquier familia noble parecieran casetas para perros. ¿Quién miraría esto y diría que era la casa de un plebeyo? Matthew suspiró mientras miraba a Patrick a su lado. ¿La gente lo sabe? Que este hombre, obsesionado con el dinero, era el genio que recientemente había estado revolucionando Whitetown. Mateo había cumplido su promesa. Había hecho arreglos para que su padre y Patrick se reunieran tan pronto como terminara la evaluación intermedia. Ese día fue hoy. Entonces Patrick había preparado los artículos necesarios y vino así. Trajiste las cosas que preparé, ¿verdad? Están aquí, joven maestro. April, siguiendo a Patrick con expresión estoica, llevaba una bolsa que contenía algo. En el camino, Matthew preguntó qué era, pero la respuesta que recibió de Patrick fue: si tienes curiosidad, 5 de oro. Decidió no preguntar porque era mezquino y sucio. ¿Cómo pudo una persona tan obsesionada con el dinero llegar a un estado tan grande? ¿Había quizás una conexión entre la obsesión por el dinero y el estado de la espada? No, si ese fuera el caso, mi padre tendría que ser el más fuerte del reino. A Matthew, que tenía pensamientos tan tontos, Patrick le habló. Bueno, entremos rápido, ¿no vas a entrar? No, entremos. Cuando Matthew abrió la puerta y entró, una persona que parecía ser un asistente salió poco después. ¿Cuál es tu negocio? Ah, joven maestro. Ha pasado un tiempo, Jeros. Oh, joven maestro, has venido. Escuché que pasaste la evaluación intermedia con excelentes resultados. Felicitaciones. Mulumesk. Tuve suerte. Ja ja ja. Todo el mundo sabe lo duro que ha trabajado el joven maestro. Bueno, por favor entra, ¿quién es la persona que está a tu lado? Él es mi amigo. Concerté una cita con mi padre con antelación, ¿está en casa ahora? Ah. Ahora que lo pienso, el maestro canceló su agenda hoy y estaba en la mansión. Debió ser por la cita con el joven maestro. Se cedió. Mateo sonrió amargamente. El tiempo es dinero. Perder el tiempo es lo mismo que tirar el dinero.
Esa era la filosofía de su padre. Así que su padre, que normalmente manejaba una agenda muy ocupada e hacía todo lo posible por expandir su negocio, había reservado un día entero para su hijo. El padre de Matthew, Aarón. El principal comerciante del reino de Atronia. Su día, convertido en dinero, valía al menos miles, no, a veces cientos de millones de oro. Matthew se sintió agradecido con su padre por dedicarle tanto tiempo y, al mismo tiempo. Oh, esto parece caro, es oro. Lo es, ¿verdad? Es oro, ¿verdad? Se le escapó un suspiro cuando vio a Patrick admirando las decoraciones de su casa. ¿Está realmente bien dejarle conocer a mi padre? Él. ¿En serio? ¿De verdad? Toei, Toei, Toei. No es oro, ¿verdad? Dios mío. Arruinó mi apetito. Se sintió avergonzado al ver a su amigo que lo había mordido para comprobar si era oro. Pido disculpas, padre. ¿Qué podría hacer? Una promesa era una promesa. Contact. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C95, capítulo 95. Capítulo 95. Me disculpo, padre. 2. El reino de la llama. El reino de Yusef. El reino de Cator. El reino de Atronia. Estas 4 naciones, frente al gran bosque del este, fueron clasificadas como las naciones más débiles del continente. Les resultó difícil desarrollarse mientras consumían su poder nacional contra los monstruos desbordantes del desierto subdesarrollado del este, el Gran Bosque. Debido a que estas 4 naciones actuaron como rompeolas contra el Gran Bosque, los demás países del continente pudieron desarrollarse con relativa seguridad. El reino de Atronia, al que pertenecía Patricio, no era diferente. La productividad del país era baja, lo que hacía imposible la autosuficiencia alimentaria. Como resultado, era una nación que solo podía mantenerse importando alimentos y bienes necesarios de países extranjeros a precios elevados. En otras palabras, en este país el comercio no era diferente del sustento de la nación. En tal reino de Atronia, el gremio de comerciantes que contaba con el mayor volumen comercial era el gremio de comerciantes de Elvador. Y el hombre que había hecho crecer el gremio de comerciantes de Elvador hasta su posición actual era el actual maestro del gremio, Aarón. En la generación de su padre, el gremio de comerciantes de Elvador era un gremio bastante grande, pero no hasta el punto de ser considerado el mejor del reino. Pero Aarón, a temprana edad, asumió el cargo de maestro de gremio y, durante más de 40 años, expandió su gremio en todas direcciones, consolidando finalmente su posición como el principal gremio de comerciantes del reino. No era exagerado decir que el actual gremio de comerciantes de Elvador fue su creación. El principal comerciante indiscutible de Atronia. Ese era el maestro del gremio Aarón. Hoy, Patrick vino a reunirse con ese hombre para una discusión importante, completamente preparado. Todas las acciones recientes de Patrick fueron únicamente en preparación para este momento. Habiendo reforzado su determinación y entrado, lo que recibió a Patrick fue: ¡Opa! Oh. Sheila. Estabas en casa. Era una linda chica con cabello castaño rojizo, un poco más rojo que el de Matthew, que vino corriendo, con el cabello volando. La niña, que parecía ser una adolescente, inmediatamente se arrojó a los brazos de su hermano mayor. Luego frotó su cabeza contra el pecho de su hermano y dijo: Jejeje, opa, ha pasado mucho tiempo. Ya habéis crecido y seguís actuando como un bebé. Matthew acarició la cabeza de su hermana menor, luego le dio un ligero beso en la frente y la dejó en el suelo. Luego le presentó al amigo que había traído a su hermana menor. Este es Patrick Schneider, un compañero de estudios de la academia, ¿quizás has oído hablar de él? En la presentación de Matthew, Sheila miró hacia Patrick y se cubrió la boca con ambas manos. Entonces. De ninguna manera. Va a. Opa, es esta persona, él, Patrick Schneider, la que se rumorea que es la estrella en ascenso del este? ¿La estrella en ascenso del este? Es un nombre que se ha extendido en la capital recientemente, ¿no lo sabías? Por supuesto que no. ¿Cómo escucharía Matthew, que vivía en la academia de internado, los rumores? Y Patrick tampoco sabía que se le había asignado ese apodo.
la estrella en ascenso del este. En esta vida, no escucharé comentarios extraños como Mad Dragon o algo así. Patrick lo sabía. Que en su vida pasada, la gente a sus espaldas a menudo cambiaba dragón radiante por dragón loco cuando se referían a él. Aunque era un apodo plausible, el propio Patrick consideró que era muy injusto. Pero en esta vida parecía que tal cosa no sucedería. Además, loco. Loco. Totalmente loco. Es mucho más guapo que los rumores, ¿verdad? Totalmente guapo. Al ver a la niña mirándolo con ojos brillantes y admirándolo, no se sintió tan mal. Este niño tiene buen ojo para la gente. En ese momento, Patrick decidió adorar mucho a esta chica. Justo cuando decidió extender la mano y acariciarle suavemente la cabeza. Hayla pasó suavemente junto a Patrick y habló con April, que estaba detrás de él. Eres realmente muy guapo, ¿cómo puede una persona verse así? ¿Eres siquiera humano? ¿Eres quizás un ángel? Patrick, congelado con la mano todavía extendida. Matthew giró la cabeza hacia un lado, haciendo todo lo posible por ignorar a Patrick. A juzgar por su cuerpo tembloroso, parecía estar reteniendo algo desesperadamente. Hayla ignoró por completo a Patrick y mostró un afecto infinito hacia April. Bueno en esgrima y guapo también, Con este rostro su personalidad debe ser buena y también debe ser inteligente, ¿verdad? ¿Cuál era la relación proporcional entre rostro, personalidad e inteligencia? No podía entender el corazón de una adolescente, pero una cosa era segura. Esta chica se había enamorado completamente de April. ¿Cómo puedes vivir la vida teniendo todo así? ¿Cuál es tu secreto? ¿Tienes una joven a la que estás cortejando ahora mismo? ¿Te gustan las chicas jóvenes y lindas, verdad? Ella era demasiado agresiva. April estaba sudando frío y no sabía cómo responder. Y Matthew, que había estado conteniendo la risa, intervino. Hayla. ¿Qué? ¿Puedes mirar tu opa por un momento? No me hables, estás perturbando mi admiración. Ahora incluso había dejado de lado a su hermano perdido hacía mucho tiempo. Un niño temible. Hayla miró con los ojos bien abiertos como para grabar la sublime belleza que tenía antes y en sus retinas sin perderse ni un solo segundo. Fue bastante aterrador. Matthew habló con su hermana menor, cuyo blanco de ojos estaba rojo e inyectado en sangre. Mi amigo, Patrick Schneider, es este. ¿Había una persona aquí? Debido a la excesiva belleza de April, la existencia misma de Patrick se había vuelto borrosa. Como una vela encendida innecesariamente a plena luz del día, Patrick era como una luz inexistente para esta chica. Vaya, esta es la primera vez que me ignoran tan gravemente. En ese momento, Patrick agregó silenciosamente, chicas jóvenes a las que solo les importa la apariencia, al puesto 55 en su lista de cosas que no les gustan. Había pasado bastante tiempo desde la última actualización. Entonces Mateo tosió y habló con su hermana menor. Papá está dentro, ¿verdad? Sí. Él está esperando. Vine. Entonces debería saludarlo primero. Patrick, tú también vienes, ¿verdad? Por supuesto. La razón por la que Patrick había venido aquí era precisamente para esta reunión. La fiesta subió al segundo piso. Matthew abrió el camino, seguido por Patrick, y April lo siguió, pero... ¿Cuáles son tus pasatiempos? ¿Qué haces habitualmente? ¿Tienes alguna idea de cambiar de trabajo? ¿Estoy contratando un tutor privado? No tengo pensamientos de cambiar de trabajo, señora. Me llamó Laddie. Fingiendo no escuchar la voz chillona de la niña, Patrick y Matthew llegaron a una habitación en el segundo piso. Matthew llamó primero a la puerta. Toc toc. Padre, soy yo. Entrar. Después de escuchar la respuesta, abrió la puerta y entró. Luego vio a un hombre de mediana edad sentado en un escritorio, mirando documentos. El cabello blanco y abundante y las arrugas en su rostro mostraban las huellas del tiempo. Pensé que el padre de Matthew sería joven, ¿era este tipo un niño fallecido? Así es. Como Patrick esperaba, Matthew era un hijo que Aaron tuvo después de casarse tarde. Originalmente,
Había descuidado su vida personal para centrarse en el crecimiento del gremio de comerciantes, se casó después de cumplir 40 años y, después de unos años más, nació su primer hijo, Matthew. Así que ahora que Matthew había ingresado a la academia, el maestro del gremio de comerciantes de El Bador, Aaron, tenía más de 60 años. Espera un momento. No puedo apartar la vista de este documento ahora mismo. Sí. Entendido, padre. Aunque su hijo había llegado, Aaron demostró que estaba más concentrado en el documento que tenía delante. Mateo esperó, como si estuviera acostumbrado a este lado de su padre. Sin embargo. Hola, Patrick. ¿Qué? Parece que tendremos que esperar un poco. Entonces esperamos, ¿cuál es el problema? ¿Sabes esperar? ¿Qué carajo pensó este bastardo de mí? Patrick Fosnit. Aunque él mismo lo había provocado. Afortunadamente no hubo necesidad de esperar mucho. Aaron era una persona competente y la pila de documentos que había sido apilada en lo alto fue rápidamente aprobada y desapareció. Y 10 minutos después. Oh. Aaron terminó su papeleo y se levantó de su escritorio. Entonces. Oh, mi amado hijo. Bienvenido. Ah. Padre. Ha pasado mucho tiempo. Sí. Este tipo debe haber sufrido mucho en la academia para que su rostro alcanzara la mitad de su tamaño. ¿Estás comiendo adecuadamente? Yo soy. Estoy comiendo bien. Parece que has perdido mucho peso. El comerciante competente que hasta hace un momento revisaba documentos y los firmaba con mirada fría ya no estaba. En ese momento solo había un anciano cariñoso que era un tonto por su hijo. Vaya, es una persona que puede cambiar su mentalidad por completo. Patrick observó y evaluó silenciosamente a Aaron. Y Mateo, después de alejarse del abrazo de su padre, presentó a su amigo. Este es Patrick Schneider, quien está estudiando conmigo en la academia. Correcto. Lo escuché en la carta. Así que este amigo es Patrick Schneider. Patrick ahora era una celebridad. Aaron miró a Patrick atentamente. El chico genio que recientemente había causado revuelo en Whitetown. No tomó a la ligera el hecho de que este chico hubiera solicitado una reunión con él. Patrick, imperturbable ante la mirada evaluadora de Aaron, dijo. Soy Patrick Schneider. Gracias por hacer que hoy sea un momento tan difícil. Ni irrespetuoso ni servil. Matthew quedó un poco sorprendido por la forma tranquila y familiar de hablar de Patrick. ¿Qué es esto? Al verlo así, parece un hombre educado que ha aprendido modales. Normalmente, Patrick no mostraba tanta cortesía ni siquiera hacia los profesores de la academia, y mucho menos hacia los estudiantes de último año. Si intentaras obligarlo a saludar a alguien molestándolo. Hola, ¿cómo va todo? Daba un saludo torcido con una actitud que parecía haber reunido toda la delincuencia y arrogancia del mundo. Entonces Matthew pensó que Patrick tenía alguna creencia extraña dentro de él como, no hago cosas como modales. Debería ser así normalmente. Ese maldito bastardo. Matthew puso cara amarga, pero su padre Aaron no lo vio. Estaba demasiado ocupado evaluando al joven que tenía delante. Entonces este amigo es Patrick Schneider. Miró a Patrick con una mirada interesada y luego dijo. Así que eres el hombre que logró la mayor hazaña desde la fundación de la academia. Sí. Así es. ¿No te desagrada que un simple comerciante como yo hable con condescendencia a la estrella en ascenso del este? De ningún modo. Eres el padre de mi amigo. Ja ja ja. Bien, es así. Aaron se rió de buena gana. Pero incluso mientras reía, sus ojos no abandonaron el rostro de Patrick ni por un momento. Para no perderse ni el más mínimo cambio, estaba constantemente observando a Patrick. Aquellos que dicen cosas bonitas con la boca pero piensan lo contrario muestran señales en sus rostros. Además, el oponente era un niño que ni siquiera había tenido su ceremonia de mayoría de edad, ¿no es así? Su perspicacia, entrenada a través de decenas de miles de consultas, no pasaría por alto los cambios en un niño así. ¿Por qué? No. No es nada. Al menos no parece ser un tipo diferente por dentro y por fuera.
Aaron no pudo encontrar ninguna incomodidad en la expresión de Patrick. Corrigió su postura y le dijo a Patrick: «Es un placer conocerte. Mi nombre es Aaron. Soy Patrick Schneider». «Correcto. Primero, sentémonos». El grupo se sentó en los asientos preparados en el salón. Y Aaron empezó a preparar té él mismo allí mismo. Ante esa visión, Patrick preguntó con un tono ligeramente sorprendido: «¿Tienes sirvientes, pero tú mismo preparas el té?» «El té es uno de mis pocos pasatiempos. Desde elegir la tetera hasta elegir las hojas de té y prepararlas, lo hago todo yo mismo». «¿Eres un maestro de la ceremonia del té?» «¿Un maestro de la ceremonia del té?» Nunca había escuchado ese término antes. Bueno, es algo así. Ahora que lo pienso, su maestro en su vida pasada también estaba absorto en la ceremonia del té y él mismo preparaba el té. No utilizaba hojas de té especialmente caras, pero el té que preparaba su maestro era. No había nada particularmente especial en ello. Era solo té. De todos modos, el maestro no era bueno en nada. ¡Qué discípulo con atributo de fuego! En cualquier caso, después de esperar un rato, se sirvió el té elaborado por el principal comerciante del reino de Atronia. Tómate una copa. Lo disfrutaré. Los movimientos de Patrick mientras saboreaba el té eran perfectos. Desde sostener la taza de té y saborear el aroma hasta tomar un sorbo, beberlo lentamente, colocar la taza de té en el suelo silenciosamente y exhalar, no hubo un solo defecto. Ante esa visión, dijo Aaron con una voz teñida de leve admiración: «Te han enseñado bien en etiqueta. Basta con no avergonzarse. Ja ja ja. Eres incluso humilde». No sabía que la estrella en ascenso del este, famosa por ser un genio lleno de espíritu, era un joven tan educado. «Estoy agradecido de que me veas bajo una buena luz». Matthew, que estaba escuchando la conversación entre Patrick y Aaron, negó con la cabeza y dijo: «¿Qué es esto? Esta sensación de ver a mi familia siendo estafada con mis propios ojos. ¿Y este tal Patrick sabe cómo seguir una etiqueta tan elegante? ¿Por qué un tipo que resuelve la mayoría de los problemas del mundo golpeándolos aprendió etiqueta?»